Desde Quimbaya, Quindío, Colombia. Estación HKK51, 91.7 MHz. Emisora del Servicio Nacional de Radiodifusión Comunitaria. Quimbaya Estéreo. En el dial, lo nuestro, lo nuestro. Con la música que a ti te gusta. Música en cada momento de tu vida. Quimbaya Estéreo. Quimbaya Estéreo. Quimbaya Estéreo. 91.7. Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Libertad Religiosa. Recordarles, mi nombre es Juan David Ocampo. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Julio González de la Iglesia Bíblica de Quimbaya. Y bueno, hoy vamos a estar tocando unos temas bien bonitos con el pastor. Queremos recordarles que este es un espacio gestionado por el Comité Municipal de Libertad Religiosa, que la emisora Quimbaya Estéreo nos ha abierto este espacio y le damos siempre las gracias a ellos por abrirnos este espacio de diálogo para el sector religioso. Queremos recordarles el número de la emisora, 311-735-0407, por si tienen alguna pregunta, si quieren enviarnos algún mensaje en el transcurso del programa lo podrán hacer. Y bueno, antes de iniciar queremos siempre transmitir este mensaje a todos los pastores y a toda la comunidad en general, y es que en este espacio buscamos resaltar la importancia de las diferentes comunidades religiosas y su aporte al tejido social. No se busca con este espacio imponer ningún punto de vista religioso que tenga que prevalecer sobre los demás. Buscamos ese diálogo desde las diferentes comunidades, que buscamos un bien común, y es que no se borre la idea de Dios y su manifestación en nuestras vidas. Bueno, pastor, un saludito por favor a todos los oyentes. Muchas gracias, saludo a todos los oyentes de esta maravillosa emisora que nos está abriendo este espacio. En nombre de Dios, de la Iglesia Bíblica de Quimbaya, extendemos un fuerte abrazo y pues damos gracias por el espacio que nos están abriendo. Sí, es un espacio bien bonito, pastor. Ya hemos estado creo que con 3 pastores y todos se han ido muy contentos porque es un espacio que nos permite ese diálogo entre el sector religioso. Queríamos preguntarle, pastor, cuéntenos un poco sobre usted, sobre su iglesia. ¿Hace cuánto está ejerciendo la labor pastoral usted? Bueno, mis queridos amigos, oyentes, el Señor ha permitido que plantemos o estemos en plantación aquí en la iglesia de Quimbaya. Llevamos 2 años como plantación de iglesia, pero realmente estamos trabajando desde la iglesia madre también, que está en Armenia, junto también con una iglesia que se ha hecho presente desde el exterior, que es una iglesia en Charlotte, conocida como Stick Creek, y junto con las 2 iglesias comenzamos esta plantación hace 2 años. Primero comenzamos como una misión evangelística alrededor de las fincas. Estábamos en una vereda llamada Mesa Alta, que creo que obviamente la mayoría la conoce. Allí en una finca que se abrió también un espacio para predicar el evangelio entre los caficultores. Tuvimos la oportunidad también de estar 2 años allí trabajando con ellos. Trabajamos con niños, trabajamos con la escuelita, tuvimos diferentes eventos también con ellos. Tuvimos la oportunidad de traer juguetes para ellos en las navidades, que el Señor nos permitió tener esa oportunidad también. Y hace 2 años ya comenzamos la plantación aquí. Entonces, digamos que para hacer un poco más claro, hace 4 años comenzó nuestra misión, pero tuvimos 2 años primero arriba en Mesa Alta, y 2 años para acá ya nos centramos en el pueblo y comenzamos a trabajar como plantación de iglesia, que es la Iglesia Bíblica de Quimbaya, ahí en el barrio Grisales, o la carrera cuarta 1261. Pastor, pero igual me imagino que siguen haciendo labor también en el sector rural. Hace un tiempo que hemos estado trabajando ya desde otras áreas, más en el sentido urbano, ¿sí? Por acercarnos también ya
más a los hogares del pueblo, ¿sí? Hacemos visita a algunas personas sí, que están en el sector rural. Hemos ido allí a visitar a personas que Dios nos ha permitido llegar a ellos, entonces ya es un poco más particular que general. Muy bien, pastor. Bueno, pastor, voy a leerle una expresión que encontré en un libro muy bonito y vamos a hablar un poquito sobre esta lectura porque me pareció muy bonito el tema que tiene. Dice que se identifica que muchas de las acciones del sector religioso y las comunidades religiosas están ocultas ante mandatarios y civiles. Muchas de esas acciones no están reportadas en los registros oficiales de algunos estados y se desconoce. En algunos casos, el aliado estratégico que significa en este logro de fines comunes, pues bueno, es nuestro sector. Esto lo saqué de un libro que se llama ¿Cuál es el aporte del sector religioso a la sociedad? Un libro muy lindo, muy extenso, pero un valor muy grande el que tiene para todo el sector religioso. Entonces quería comentarle, pastor, y que habláramos un poquito sobre esta afirmación. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación? Bueno, una realidad que sucede con las iglesias y con la iglesia es justamente la resistencia que hay a nivel del humano de resistir a Dios, y por eso muchas veces lo que se hace a nivel de las iglesias se mantiene muy callado. Oculto. Justamente es por eso, por la resistencia que existe. Pero lo que uno puede ver es cómo Dios batalla a través de las circunstancias, ¿no? Y Dios ha hecho, en tiempos en los que era prohibido creer en Dios y había un ataque directo, Dios utilizó diferentes estrategias para que su pueblo perseverara y continuara existiendo. Hoy, en medio de todas esas cosas, Dios utiliza medios como estos para que esas cosas no queden por debajo, sino al contrario, se vea como no es un tema meramente religioso, sino que Dios está en medio de ellos y utiliza aún la misma política y utiliza personas que están en medio de la política, que de ellas muchos ni creen y otros creyentes, y los utiliza para que su iglesia continúe. Sí, es que las iglesias tienen muchas acciones que van encaminadas en ese bien común de toda la sociedad. Como usted nos contaba ahora al inicio, que su iglesia hacía presencia en el sector rural y que llevaban muchos beneficios a toda esta comunidad. Así es. Esas son algunas acciones que el sector religioso hace y que están ocultas ante los mandatarios, por ejemplo. Exactamente, sí. Y pienso que también de una u otra manera la iglesia también necesita abrir su puerta, ¿cierto? Sabemos que no es para traer la política a la iglesia, sabemos que no es para que la iglesia se vuelva politiquera, ni mucho menos, pero sí para que la iglesia tenga un trabajo mancomunado con la alcaldía, con los diferentes entes del gobierno, y que trabajen en pro de una sociedad, ¿sí? Y de esta manera nosotros vivimos como la iglesia al comienzo. La iglesia tenía acercamiento al pueblo, ¿sí? A la nación, y de esta manera Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿cierto? No es que la iglesia se vaya en contra y atacando, sino al contrario, teniendo buena relación con los de afuera. De esta manera Dios acerca también a muchos a su iglesia. Claro, pastor, y es que de ahí la importancia de todos estos acuerdos municipales que se están haciendo con todas las alcaldías, de ese trabajo interreligioso, y que se tenga esas articulaciones entre el sector y también las entidades del Estado. Así es, así es. Es bien importante. Sí, sí, y de hecho cuando como iglesia nosotros nos hemos acercado a la alcaldía, ¿cierto? A la Secretaría de Gobierno, hemos recibido respaldo y ayuda para las cosas que como iglesia hemos querido hacer. Entonces nos han prestado espacios, ¿cierto? Hemos tenido espacios, digamos, en el parque, donde hemos podido hacer eventos evangelísticos, hemos hecho pintucaritas. Estuvimos también en la Casa de la Cultura haciendo un evento para la iglesia, y fue algo que se gestionó justamente desde la alcaldía, con esos permisos que tenemos, y que así como nos prestaron ese lugar, nosotros muy juiciosamente lo entregamos de manera correcta. Eso habla de el trabajo del uno con el otro.
Sí, pastor, eso es un trabajo mancomunado que tiene muchos beneficios para toda la sociedad. Bueno, pastor, también quería contarle sobre algunas cifras en cuanto al tema del suicidio, al tema de la depresión, que entendemos pues que es un problema de salud mental, pero más en nuestro caso entendemos que es un problema espiritual que aqueja a mucha población en este país, aquí también en nuestro municipio y nuestro departamento. Y es que se dice que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre trastorno mental diagnosticado en todo el mundo. ¿Cómo ve esas cifras, pastor? Son terribles, dolorosas, ¿sí? Y no muchas veces distantes, al contrario, tenemos amigos, familiares, personas muy allegadas que han pasado por circunstancias como esas y el dolor lo podemos sentir más, ¿sí? Porque cuando estas cifras son estadísticas lejanas, uno no le pone mucho cuidado, pero cuando de una u otra manera se hacen cercanas, uno siente ese dolor. Y es que es una problemática que aqueja a toda la comunidad en general, también a creyentes de nuestras iglesias. No sé si en su iglesia le ha pasado que algún creyente está sufriendo este tipo de situaciones. Hemos conocido hermanos en situación de problemas de ansiedad severos que han tenido que ser tratados desde la parte psiquiátrica y no negamos la necesidad de ello, ¿cierto? Obviamente nosotros no entramos a trabajarlo desde el área técnica, pero sí lo entramos a trabajar desde el área espiritual, donde nosotros podemos hablar justamente de cómo Dios es la solución, pero no negamos la medicina que se necesita. Es que eso es lo bonito y es el punto en que queremos llegar, pastor, y es que desde nuestras comunidades religiosas podemos aportar muchísimo a mejorar estas cifras. Claro que sí, y no es negándolas, no es cerrando los ojos y diciendo aquí no ha pasado nada, es al contrario, es llegando a cuáles son las soluciones de Dios. El hombre tiene soluciones, el hombre ofrece soluciones, algunos las toman, pero la batalla realmente sabemos que la ganamos es a través de Cristo, a través de acercarnos cada vez más a Dios, no a una religión, aunque respetamos todas, no significa que es una religión la que va a ayudarnos, sino es Dios a través de su obra perfecta. Y es que ese es el tipo de acciones, pastor, que por ejemplo están ocultas ante los mandatarios y los civiles, porque por ejemplo si Dios liberta a una persona de un espíritu de depresión, de angustia, de ansiedad, pues imagínese cuánto no se le ahorra al Estado en cuanto a tratamientos médicos para estas personas. Claro que sí, y esa ayuda que muchas veces es silenciosa, cuando se da a conocer en estas áreas de la alcaldía y de la gobernación y todo eso, se dan cuenta que hay utilidad en la iglesia, ¿sí? Que al contrario, en vez de ser un problema para la sociedad, la iglesia es ese granito de arena, eso que aporta, le va a ayudar de una manera impresionante, ¿cierto? Lo que hemos trabajado con diferentes personas, les hemos ayudado no con ánimo de lucro, no para ser aplaudidos, sino porque sabemos que ese es nuestro llamado, trabajar con personas. Ese es nuestro trabajo, ayudar a los demás y bueno, lo hacemos de todo corazón desde nuestras iglesias. Quería contarle también, lamentablemente se reporta que aproximadamente 46,000 adolescentes se suicidan al año. Imagínense esta cifra tan triste. Y esta cifra es del 2021. Terrible. En un país que normalmente se ama la vida, ¿sí? Hay personas que están, y adolescentes, sobre todo la adolescencia se está tomando esta decisión fatídica, triste, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo aportamos? ¿Cómo debemos actuar en medio de esta realidad? ¿Sí? Y es que aportamos muchísimo, pastor. Yo conozco el caso de un joven en nuestra iglesia que él, cuando llegó a la iglesia, él decía que se quería suicidar. Pero después de que Dios empezó a obrar en medio de su vida, él decía que el Señor le quitó ese anhelo de él ir a quitarse la vida, y por el contrario, él empezó en esa búsqueda de Dios. Hoy en día tiene su esposa, tiene un hijo y es feliz. Entonces eso es algo grandísimo que hacen las iglesias. Claro que sí, porque
Una de las realidades que muchos comparten con el tema del suicidio es porque no tienen razón de ser, perdieron el rumbo, perdieron las ganas de vivir, perdieron muchas cosas, y eso es algo que arrebata al enemigo. El enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. La idea del suicidio viene del enemigo, ¿sí? Y entonces el enemigo utiliza las circunstancias, pero Dios entonces pone una alternativa, y la alternativa de vida la da a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es bien bonito porque es que es un problema que aqueja a muchísimas personas. Diferentes situaciones los llevan a querer tomar esa decisión, de pronto a decir, personas, se han escuchado muchos casos de, por ejemplo, mujeres que están en embarazo y dicen, me voy a quitar la vida, y por ahí derecho pues también le quitan la vida a ese niño que viene en camino, y es muy bonito cuando llegan a una iglesia y Dios les enseña que ese no es el camino, que eso no es lo que tienen que hacer. Exactamente, sí. Lo primero que uno entra a trabajar es el área espiritual. Esto entendemos que afecta la parte física, ¿cierto? Afecta sus ganas de vivir, afecta muchas cosas, pero si miramos también y vamos también a trabajar el área espiritual, el área emocional se va a componer. Sí. Sí. Todos los sentidos, lo emocional, lo económico, todo va a mejorar porque pues, con la ayuda de Dios esas personas salen adelante. Exactamente, esas cosas las podemos solucionar, no nosotros indudablemente, nosotros no somos los capaces, pero tenemos al que es capaz. Y nuestra fe es en la que nosotros batallamos, ¿sí? Creemos que Cristo es capaz de cambiar la mentalidad de un joven que esté en esta condición de quererse suicidar, ¿sí? Que esté en depresión o queriendo quitarse la vida. Porque es que de ahí es la importancia, y por eso lo bonito de este programa de Hablemos de Libertad Religiosa, y es que queremos resaltar muchísimo el aporte que hace el sector religioso a la sociedad, porque es que es un aporte grandísimo, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, en todos los sentidos. Así es, sí. Sí, somos integrales, ¿no? Somos integrales, y en eso la iglesia tiene que acudir, ¿sí? Entonces, no únicamente queremos pensar en que vamos a estar únicamente orando y entonces vamos a alimentar únicamente la parte espiritual y no queremos tratar nada, no, hay otras partes que son necesarias, un abrazo, ¿sí? Una compañía, una palabra de tranquilo, aquí estoy para ti. Esa parte emocional es necesario también suplirla, ¿sí? Pero muchas veces la persona tiene hambre, ¿sí? Y con hambre, ¿quién quiere que le hablen de Dios? Necesitamos también suplir esa necesidad, y entonces si el Señor nos da, pues nos da para que nosotros podamos dar a otros necesitados. Eso es un aporte bien grande que hace el sector también. Bueno, pastor, también se dice que también se generan alertas al evidenciar que el 2% de los presupuestos de los gobiernos se destinan al componente de salud mental, y que la enfermedad del COVID-19 ha generado una preocupación importante por la salud mental de niños, niñas y población en general. Después de la pandemia, pastor, le cuento que muchas personas entraron en depresión, y es algo increíble que he hablado con otros pastores, que las personas y las familias estando unidas en esa época del COVID-19, que no podíamos salir de nuestras casas, y que en vez de las familias unirse, por el contrario, muchos hogares se destruyeron. Así es. Miren, estas circunstancias muchas veces lo que reflejan es una realidad que estaba latente en muchos hogares. O sea, la pandemia vino a descubrir el corazón del hogar de muchos, ¿sí? Cuando llegó esa situación difícil y estas cosas sucedieron, lo único que estaba mostrando era que algo estaba fallando, ¿sí? Porque muchos hogares también, lo que esto produjo fue más unión, ¿sí? Se acercaron, se ayudaron, iglesias se ayudaron mutuamente. En el caso nuestro, que estábamos en ese tiempo en Armenia y estábamos en Calarcá viviendo, muchas otras iglesias también se acercaron, la misma iglesia se acercó, nos ayudó, ¿sí? Y vimos que no era lejana la iglesia, que no era un tema de cada 8 días ir a una reunión,
sino que como esto era una cosa que vivíamos todos los días, entonces la iglesia se hizo presente en las necesidades diarias de las familias. Y es que fue una época, bueno, triste porque sucedieron todos esos hechos lamentables en los que muchas personas perdieron la vida, pero fue también una época que nos enseñó que también, por ejemplo, a través de la internet, a través de todos estos medios se puede también evangelizar. Y eso también muchas iglesias, el Señor permitió que encontraran ese nuevo medio para llevar la palabra de Dios a muchas otras personas. Así es, así es. A veces la iglesia muestra resistencia por cosas que los asusta por algo, ¿cierto? En un tiempo la iglesia los asustó la televisión. Sí. Y entonces sabemos que muchos terminaron llamándole la caja del enemigo y no querían saber nada con la televisión. Después nos dimos cuenta que era un medio para predicar el evangelio. Luego el tema del internet también, algunos lo utilizaron súper mal, pero esta pandemia nos demostró que a través de estos medios, ¿sí?, podíamos llegar a los hogares de personas que tal vez nunca pueden llegar a una iglesia porque o están en el campo muy lejos o están en condiciones de cama, están enfermos y no pueden ir, y entonces ahora pueden tener un espacio. No que reemplace el culto, no que reemplace la iglesia, porque nunca va a ser así. La necesidad de congregarnos es un imperativo de las Escrituras, pero estos medios ayudan a otros también a acercarse a la iglesia. Sí, eso es bien bonito, esa enseñanza que nos dejó también la pandemia. Bueno, pastor, profundicemos un poquito en esta cifra, que el 2% de los presupuestos de los gobiernos se destinan a este componente de la salud mental. Ahí es donde entra el sector religioso y hace un aporte bien grande y bien importante, porque el hecho de recuperar una persona que está en una situación de pronto de depresión, como usted lo decía ahora, en una ansiedad pues ya muy crónica, o una persona que está a punto de suicidarse, y el gobierno se va a ahorrar ese dinero que tienen que invertir en esa persona. Claro que sí, claro que sí. Y es que cuando lo vemos en cifras y lo vemos en trabajo que hacen otras personas, en el cual no se invirtió dineros públicos, podemos decir, qué aporte. ¿Sí? Uno, digamos, desde atrás, desde que lo está haciendo y no conoce qué significa el movimiento de dineros que se está haciendo para esto, uno no se da cuenta. Pero cuando le hablan de cifras, uno dice, wow, no sabía. Y gracias a Dios porque utilizó la iglesia para esto. Para obrar una sanidad en estas personas y que Dios los liberte de todos esos espíritus. Eso es algo bien bonito, porque es que esos medicamentos, le cuento, pastor, que son bien costosos. Todos esos medicamentos para tratar esos problemas como la depresión son bien costosos. Así es, y tristemente lo tenemos que decir, producen dependencia, ¿sí? Y muchas veces lo único que hace es camuflar el problema, pero no llegar a la raíz. Dios a nosotros no nos da medicamentos físicos, pero sí nos da un medicamento espiritual que no ataca únicamente el problema de manera superficial, sino que va a la raíz, al problema, al corazón. Y después de que se ataca ese problema, vamos a tener una persona sana, no vamos a tener una persona dependiente. Eso es bien bonito lo que usted cuenta ahí, pastor, porque sí, es totalmente lo que usted dice. Los medicamentos simplemente controlan a la persona, pero no le van a quitar el problema, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es bien bonito. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a escuchar una cancioncita o dos y ya continuamos con nuestro programa. Música en cada momento de tu vida. Quimbaya Estéreo. Okay. Buenas tardes, continuamos con nuestro programa. Agradecemos a nuestros oyentes. Un saludito para Giovanni, desde Estados Unidos nos está escuchando, un amiguito de la infancia, y me alegra mucho volver a saber de usted también, Héctor. Me da mucha alegría saber que está muy bien, que Dios me lo bendiga allá en Estados Unidos. Y Héctor nos envía un saludito que lo voy a poner acá a reproducir, que me pareció muy bonito. Hola, buenas tardes. No, en realidad más que pregunta es una felicitación. Es muy bonito y muy grato ver cómo las iglesias están sacando este espacio para hablar primeramente de Dios y cómo Dios puede ayudarnos en nuestras vidas. Y pues bueno, el tema de hoy es súper interesante. Yo estoy en Dover, New Jersey, y acá hay una problemática con el tema con respecto a la depresión. El emigrante por naturaleza, en su gran mayoría,
porque tengo muchos casos o conozco muchas personas que viven deprimidos. Llámese porque, no sé, no la están pasando bien, porque tienen familia lejos, no los pueden ver, y el tema del emigrante es bastante complejo y lo lleva a una depresión, ¿no? bastante fuerte. Entonces estos espacios para nosotros los colombianos y nosotros los quindianos además, es muy bonito escucharlo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Juan, qué alegría escucharte, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Héctor, por el saludito. Y mire, pastor, también allí en Estados Unidos, como aqueja a toda la población migrante esta problemática de la depresión, es bien fuerte también en estos sectores. Claro que sí, claro que sí. Saben, uno encuentra en la Biblia, en la Reina Valera del 60, esta expresión de la depresión, la encuentra como ansiedad. Y la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una persona a quien puedes acudir y esa persona es Cristo. Cristo es la persona a la que puedes decirle, no puedo más, no aguanto, necesito de ti, y Él va a ayudarnos en esa depresión que, como le dijo en la Biblia, parece como ansiedad. Sí, es bien bonito que ahí está bíblicamente ya, y como usted decía, Él es el que nos ayuda, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, Él es nuestro todo. Bueno, pastor, por acá también nos envía un saludo doña Yesenia Beltrán, nos dice un cordial saludo para la emisora, muchas gracias por abrir este hermoso espacio que bendice y edifica tantas vidas, que el Señor continúe usando este medio para llevar esperanza, verdad y consuelo a cada oyente. También enviamos un saludo muy especial al pastor Carlos, agradeciendo su dedicación, su trabajo fiel y el amor con el que sirve a las personas y a la iglesia. Oramos para que Dios siga fortaleciendo su vida y multiplicando el fruto de su labor. Muchas bendiciones. Bien bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho para dar un saludo a mi familia. Mi familia sé que me está escuchando en este momento, se unió a este dial y gracias porque a través de la emisora puedo saludarle a familia extendida en Bogotá, nos están escuchando a través del programa. Doy gracias a Dios por mi esposa, que ha trabajado junto conmigo en la formación de la iglesia aquí en Quimbaya, a mis hijos, que son una fortaleza maravillosa. Gracias a cada uno de ellos. Tengo 3 maravillosos hijos, una hija ya casada, mis otros 2 varones solteros que están trabajando en la iglesia. Mi hijo ha estado en el tema de la alabanza junto con, mi hijo mayor, el encargado de la parte de la alabanza, mi hijo menor está tocando la batería, y junto con otros jóvenes de la iglesia, también los hijos de nuestro hermano Juan Carlos, su hija Vero, que es una excelente música, ¿sí? Ella en ese momento junto con mi hijo tienen un programa de música para niños y están allí trabajando en la iglesia los sábados 10 de la mañana. Si alguno quiere que su hijo aprenda a tocar piano, que a su hijo aprenda a tocar la batería, que su hijo aprenda a tocar otros instrumentos, acérquese, es gratuito. No tiene que ser de la iglesia y no tiene que pertenecer a la iglesia, no tiene que salirse de la iglesia a la que esté para poder venir a tomar estos cursos gratuitos de ninguna manera. Eso es respetable, pero lo que queremos es extenderles esa invitación. Muchas gracias, pastor. Bien bonita esa labor que realizan. Bueno, pastor, acá nos hacen una pregunta, pero le voy a leer primero un saludo que me le envían. Veo que lo quieren mucho desde su iglesia, hay muchos de sus creyentes escuchándolo ahora en este momento, de los creyentes de su iglesia, y bueno, es muy bonito. Dice que damos gracias a Dios por su vida y por el apoyo constante que brinda la Iglesia Bíblica de Quimbaya. Valoramos profundamente el cuidado que como iglesia se procura hacia aquellos que atraviesan aflicción, hacia quienes han sido maltratados por las circunstancias de una sociedad caída y hacia todos los que necesitan consuelo, dirección y esperanza. Bueno, bien bonito el mensaje. Y también nos dejan una pregunta, que cómo está actuando la iglesia para brindar este apoyo en medio de la zozobra y los peligros que nos rodean, como las drogas, la prostitución y el dolor en tantos hogares. Bueno, nosotros nos unimos a través de una visión que tenemos, que es a través de la Escritura, y está en Hechos 2, versículos
46 y 47, que dice lo siguiente: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo buen favor con todo el pueblo, no solo con nosotros, con los de la iglesia, sino con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Creemos como iglesia la necesidad de que salgamos a los que están afuera. No queremos alumbrarnos únicamente entre nosotros. Entonces, hemos tenido la oportunidad de salir al barrio, por ejemplo, lo que conocemos aquí como el barrio, y hemos llegado a llevar un chocolatico, un pan, y ese chocolate y ese pan es simplemente una excusa para acercarnos a personas en condición de calle. Hemos llegado a llevarles esto no para, una palabra muy castiza, alcahuetearles, no es nuestro interés, pero sabemos que una persona con hambre no va a escuchar el mensaje del Evangelio. Queremos tener buen favor para con ellos también, acercarnos a esas personas que necesitan, y lo hemos hecho. Nos hemos acercado también a familias que tienen problemas porque no pueden trabajar. Tenemos una familia muy querida que ya son unos ancianos muy, muy avanzados de edad, y nos hemos podido acercar como iglesia, dándoles mercado, pagándoles un arriendo, ¿sí? Y esto lo hemos hecho con nuestro corazón dispuesto a ayudar, ¿sí? No le exigimos de ninguna manera algo de allá para acá, porque creemos que el que hace la obra es Dios. Y gracias a Dios hemos podido extendernos de una manera muy clara, ¿sí? Para ellos y para otros que estamos llegando también. Bien bonita esa labor, pastor, y es que ahí es donde llegamos nuevamente a que todas esas labores no están reportadas en ningún libro, en un registro oficial. Pues hoy no aparece que se dieron tantos mercados, tantas ayudas a habitantes de calle, pero eso es lo que queremos resaltar, el aporte que hace el sector tan grande a nuestra sociedad. Y bueno, eso que usted nos cuenta pues me da paso a hablar del siguiente tema que queríamos hablar hoy, y es de la atención y la ayuda que brindan las fundaciones de estas organizaciones religiosas, de las iglesias, de todo el sector religioso. Y es que le quería hablar, por ejemplo, de dos acciones que se han desarrollado en cuanto a esta parte. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno entrega alimentos e implementos de necesidad básica a los habitantes de la isla de San Andrés y Providencia. La Fundación Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional ayudó pues allí a cerca de 62 personas, creo que fue a muchos más de 62, en una acción inmediata tras la emergencia vivida por el huracán Lota en el año 2020. Allí llegó inmediatamente pues esta Fundación Internacional María Luisa de Moreno a prestar estas ayudas a todas estas personas que quedaron damnificadas. También hay otra fundación de otra iglesia que también hizo una labor en el año 2004, después del tsunami que hubo en el Océano Índico, y es que muchas personas perdieron sus hogares y les fue dado alojamiento temporal en campamentos. La misión pentecostal en Port Blair, en la isla Andaman, en la India, escuchó, oró por las personas y las cuidó, a quienes estuvieron viviendo también en un campamento que ellos construyeron, y también sirvió comida a más de 500 personas al día. Imagínese, pastor, más de 500 personas al día. Esta fundación estuvo ayudándolas en aquella época donde hubo este tsunami. Entonces le quería preguntar cómo ve usted esta labor tan bonita que se hace desde las fundaciones que tienen las iglesias. Eso es algo que llama la atención, es algo que nos lleva también a nosotros a doblar rodilla, porque fundaciones como estas tenemos que tenerlas aquí también, y nosotros podemos aportar a ello, primero en oración, rogando a Dios que envíe obreros a su mies, porque aquí también necesitamos fundaciones como esta que nos ayuden a trabajar, ¿sí? Porque podemos llevarle una ayuda a un habitante de calle, pero si no tratamos con su problema, ¿sí? Lo único que vamos a hacer ese día nada más es darle un momento de alimento, y después queda ahí. Las fundaciones son muy importantes,
porque es en ese lugar donde no vamos a hacerlo un día no más, sino que vamos a poder trabajar con ellos todos los días. Y me alegra por esta fundación, me alegra por lo que están haciendo en otros lugares. Doy gracias a Dios por ellos, oro para que puedan continuar, pero también es un motivo de oración para que en Quimbaya podamos tener una fundación que podamos ayudar a tantos habitantes de calle, madres cabeza de hogar que tienen problemas y que ¿saben qué se convierte esto? Madres cabeza de hogar que no tienen oportunidades para trabajar con sus hijos, pues simplemente en que en un futuro vamos a tener más habitantes de calle, porque no se está trabajando con ellos. Esto es una bola de nieve y tenemos que entrar a prevenir. ¿Sí? Curamos muchas veces, pero entremos también en la prevención y eso lo puede lograr una fundación. Eso es bien bonita esa labor que se hace desde las fundaciones. Por acá, Pastor, nos envían otro saludo y dice que pues nos quieren agradecer a la emisora por tener estos espacios, en especial con mi hijo. Yo me imagino que es su mamá, ¿sí? Dice que él como pastor junto con su familia tiene esa gran labor de la obra de Cristo para muchas vidas que lo necesitamos. Desde Fusagasugá nos escuchan doña Fanny Serna. ¿Su mamá, sí, pastor? Claro que sí, hola mamá. Bueno. Hola mamita, qué bueno es poder escuchar el saludo de una madre que ve no lo que su hijo está haciendo, sino lo que Dios está haciendo a través de una familia, ¿sí? Y doy gracias a Dios porque mi madre se ha unido con nosotros también, nos ha estado viendo a través de nuestro canal de YouTube, en el que cada 8 días transmitimos la predicación, transmitimos el culto, y ella allí en ese lugar donde está, pues no puede tener una iglesia cerca y se conecta con nosotros. Entonces, gracias mami. Bueno, un saludo bien especial para doña Fanny, que Dios nos la bendiga grandemente. Pastor, bueno, continuamos. Por acá entonces tenemos otra pregunta. ¿Qué valores considera que aportan las iglesias para que haya una mejor sociedad? Primero que todo, valores espirituales. Cuando hay valores espirituales, el resto de valores se alinean, ¿sí? Nuestros valores espirituales tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo en la vida, tanto de los que dirigen la iglesia como de sus miembros, ¿cierto? Entonces tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos estos frutos se necesitan para la sociedad. Una sociedad que no tiene paciencia va a atropellar al uno y al otro, pero cuando hay paciencia en la iglesia, vamos a aprender a esperarnos. Cuando hay amor, vamos a aprender a soportarnos, ¿sí? Y entonces esos valores que aporta la iglesia, que no son propios, sino que son fruto del Espíritu Santo, hacen un impacto impresionante en la sociedad. Es que ese tema que usted toca de la paciencia es bien importante, pastor. Hoy en día la gente, por cualquier cosa que sucede, que pasaron y que medio lo golpeó sin querer de pronto y termina eso en una tragedia. Entonces es muy bonito porque Dios nos enseña a tener paciencia. Y pues no quita nada usted simplemente acercársele a la otra persona y pedir disculpas y continuar su camino. Así es, así es. Y la sociedad que está en tinieblas no comprende esto, no comprende la necesidad de esperar al otro. ¿Por qué? Porque está en la misma condición que el otro. Si llega una luz, y esa luz es de un hermano en Cristo que salió de la iglesia, que salió de un culto y entendió la verdad en Cristo, esa persona va a ser luz en medio de una sociedad caída, ¿sí? Y no va a responder de la misma forma, sino al contrario, lo que tú dices, discúlpame, o te disculpo, ¿sí? Porque tal vez él fue el agredido, tal vez a él fue el que chocaron por alguna razón, y el creyente debería de poder responder de esta forma. No es propio del ser humano. Esto es definitivamente algo que Dios hace en la vida de un creyente, que lo capacita para poder ser paciente, que lo capacita para poder tener amor, que lo capacita para poder soportar. Es que eso es bien importante, pastor. Bueno, toquemos este tema de la intolerancia, que uno ve en las noticias situaciones tan lamentables y suceden también por estos espíritus, porque hay personas depresivas, hay personas que tienen situaciones difíciles, entonces en la calle van y se encuentran otra persona y por eso también esos problemas que ellos traen espirituales mezclado con la intolerancia se forma un problema que pues desencadenan algo bien lamentable. Así es, y es lo que
el mundo ya de una u otra manera, o la sociedad de una u otra manera, ya simplemente lo estandarizó. Eso es lo normal, es lo que el ser humano está aceptando. Nosotros estamos llamados a romper el molde. El molde de la sociedad nos dice que si uno levanta la mano, el otro también tiene una mano más fuerte para levantar. El Señor no nos llama a nosotros, perdone la expresión, a ser mensos. De ninguna manera, no se trata de eso, pero sí nos llama a ser mansos. Y esa mansedumbre, una vez más, no es de nosotros, es del Espíritu Santo, pero sí tenemos que echar mano de ella. Si nosotros como creyentes no somos el ejemplo de la mansedumbre, pues muy posiblemente vamos a sacarle el ojo a otro, ¿sí? Y no es el llamado que nosotros como iglesia tenemos, es esperar, es a pedir perdón, a pedir excusas o a retirarnos en dado caso para no echarle más leña al fuego. Sí, en dicho coloquial, pero pues que se acomoda perfecto a la situación que estamos hablando. Bueno, pastor, por acá nos dan un saludito y nos hacen una pregunta. Alejandra, creo que se llama ella, nos dice que considero que la depresión es una batalla que no se puede pelear solo. El aporte de la libertad religiosa es que ofrece una familia espiritual que acompaña en el proceso. Y entonces nos pregunta ella, ¿cómo creen que el Estado puede apoyar a las iglesias y fundaciones de las iglesias para que sigan siendo esos centros de escucha y esperanza que evitan que la depresión termine en tragedia? Muchas gracias, bueno, por el programa. Un saludo muy especial a Alejandra. Claro que sí, la forma de allá de los espacios religiosos hacia la iglesia es justamente eso, brindar espacios, brindar lugares en el que se puedan invitar a personas a foros, a por ejemplo, charlas, aprendizaje de tocar un instrumento como el que estamos brindando en la iglesia, y de esa manera las personas van a comprender que no están solas, que hay espacios que junto con las iglesias y las alcaldías se están brindando para que ellos digan, aquí puedo venir, aquí me van a escuchar, ¿sí? Consejería espiritual, ¿sí? Sin ánimo de lucro, sin ganas de amarrar a nadie, sino al contrario, necesitas un consejo, ¿sí? Desde la alcaldía podemos llevarte a las personas que te pueden ayudar con esto. Es que no tengo la economía para poder pagar un psicólogo. Ah, bueno, pero hay una persona capacitada, ¿sí? Porque obviamente tiene que estar capacitada. No es solamente que tenga las ganas, sino que sepa cómo tratar la depresión desde la parte también espiritual. Sí, es que es bien bonito porque en muchas iglesias hay personas capacitadas para brindar ese tipo de ayudas, de pronto en lo psicológico, de pronto un abogado, de pronto un contador, de pronto un ingeniero, cualquier cantidad de personas preparadas tenemos en las iglesias que uno va y pide la ayuda y pues le van a dar una asesoría gratuitamente, entonces eso también es bien bonito y es un aporte muy grande que hace el sector también a la sociedad. Bueno, pastor, ya nos quedan unos pocos minutos. Yo creo que en este espacio de tiempo queremos que usted no lo use pues como usted quiera, si nos quiere contar un testimonio, si quiere darnos un mensaje, aproveche por favor, pastor, estos 10 minuticos que le quedan. Ok, claro que sí, muchas gracias. Bueno, estaba pensando en justamente lo que estamos viviendo y es estas batallas que vive el ser humano. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 17 en adelante, y obviamente por el tiempo no vamos a leer todo esto. Les invito a que ustedes en su casa puedan abrir la palabra de Dios e ir allí a Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 53, leer todo ese capítulo, y ustedes se van a encontrar con una historia que es muy conocida, la historia de David y Goliat. ¿Sí? Y nos han contado esa historia y nos han dicho muchas veces también que tú y yo podemos ser ese David y que tenemos a ese Goliat que se levanta contra nosotros. Y a veces nos queremos levantar victoriosos como ese David y queremos levantar esas piedras y ponerlas en la onda de la vida y lanzarlas contra el Goliat que tenemos por delante. Pero tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero con ese cuidado que tenemos que leer las Escrituras? Miren lo que estaba pasando allí, miren la historia real. El pueblo se había levantado
y estaban en guerra contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte, los israelitas estaban en el otro monte, y al frente de ellos estaba la llanura donde iban a pelear. Y tal vez había una aparente igualdad de condiciones, pero el enemigo sale por delante y se muestra visual. Un gigante se presenta, ¿sí? Y ese gigante es amenazante, y ese gigante se burla, y ese gigante lanza un ataque y dice, bueno, tráiganme aquí a alguno que pelee por ustedes. ¿Y saben cuál es la realidad? La realidad es que no se levantó ninguno de los israelitas. En el versículo 11 se nos dice que lo que se levantó en el pueblo de Israel fue miedo. Estaban temblando. Queridos amigos, muchas veces nosotros somos esos israelitas. Tenemos miedo al enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos miedo por lo que estamos viviendo. Tal vez estamos viviendo situaciones emocionales, son nuestro Goliat. Nosotros somos los del pueblo, los que tenemos miedo, los que estamos allí con terror, porque la ansiedad nos la tenemos encima. Esa es la verdad. No podemos mentirle al pueblo, no podemos decirle, tranquilo, tú eres ese David. ¿Saben algo? Ese David ni siquiera el pueblo lo esperaba. Dios fue el que levantó a ese David. Ese David peleó por el pueblo. Ese David fue el que venció a Goliat. Ese David fue el que levantó las piedras en el nombre de Dios y venció al Goliat. Hoy, queridos hermanos, queridos amigos, quiero decirles que hoy tenemos a nuestro David. Ese David es Cristo. Cristo peleó por nosotros contra el enemigo que es la muerte, contra el enemigo que es el pecado. Él fue a la cruz del Calvario, derrotó a la muerte, derrotó al enemigo que es el diablo. Murió en la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar. Él levantó las piedras que ninguno de nosotros fue capaz de levantar contra ese Goliat. Es verdad, la ansiedad es nuestro Goliat. ¿Sí? Es verdad, nosotros muchas veces nos acobardamos porque el enemigo es muy grande y como el pueblo de Israel, nadie responde, nadie dice yo peleo contra usted. Y aquí no es para decir que simplemente somos unos cobardes, es que la realidad es esa, el enemigo era gigante y producía miedo. Es verdad, yo no te puedo decir para una cura contra la ansiedad es tranquilo, no estés ansioso. Es una locura que una persona le diga a alguien estoy preocupado y lo primero que le dice es no te preocupes, ya le di la cura. No, ¿saben lo que hizo Dios? Levantó a un hombre que fue menospreciado hasta por sus propios hermanos, ¿sí? Su hermano mismo le decía, ¿usted quién es? Usted no es nadie. Y luego Goliat también lo menospreció. Pero Dios peleó a través de David. Cristo Jesús, cuando vino, fue menospreciado por sus propios hermanos. Cristo Jesús fue menospreciado por los mismos del pueblo. Cristo Jesús, ¿sí?, fue levantado como un hombre que no producía miedo. Cristo no vino a producirle miedo a nadie, ni al enemigo. Pero Cristo vino a pelear contra el enemigo y lo venció en la cruz del Calvario. Lo venció por ti, lo venció por mí. Cuando tú miras de la manera correcta esta historia, tú tienes que verte como los del pueblo que guardaron silencio y que tuvieron miedo. Pero tienes que revisar quién es tú, David. ¿Quién pelea por ti hoy? ¿Estás peleando tú solo tus propias batallas? ¿Estás dejando que otros peleen por ti porque estás escondido detrás del miedo? La invitación hoy es que te escondas no detrás de tus estrategias, como hizo el rey David, el rey, allí cuando estaba David. ¿Sabe cuáles fueron las estrategias del rey David? Del rey Saúl, disfrazar a David, ponerle una armadura pesadísima. A veces nosotros hacemos eso, queremos ponerle disfraces a las personas que tienen ansiedad. Lamentablemente muchas veces, muchos de esos disfraces, como lo decíamos, son los medicamentos que son necesarios, pero no solucionan el problema real. Estamos invitados hoy a que veamos que Cristo es la solución. Él peleó por ti. Él es el vencedor y tú eres vencedor en Cristo si has creído en Él como tu Señor y Salvador personal. El mandato del Señor no es no tengas miedo. El mandato del Señor, no tengas ansiedad. El mandato del Señor es cree.
cree. El que cree tiene vida eterna. Cree en Él. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día para que le digamos a Él: yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que te necesito a ti. Hoy yo reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido amigo, Dios no te está ofreciendo únicamente cosas maravillosas en esta tierra y que todo está bien. Él te está ofreciendo la vida eterna. Todo lo que tú estés viviendo en este mundo es temporal. Tu situación emocional es temporal. Tu situación económica que estás pasando, situaciones difíciles económicas, también son temporales. Tus peleas con tu familia son temporales. Ellas se van a acabar tarde que temprano. Pero por eso es que Dios no te está ofreciendo a ti una vida momentánea. Él dice que Él vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Él te está ofreciendo la vida eterna a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Así que cualquier situación que estés presentando, no dudes en llamar. Hay pastores dispuestos que te van a escuchar. Aquí tal vez has escuchado los números telefónicos de personas a las cuales puedes llamar, pastores a los cuales puedes llamar. Hoy yo te puedo decir a ti: acércate a la iglesia, acércate a Cristo, no para volverte un religioso más, sino para conocer a aquel que ya peleó por ti. Finalizo con esto. ¿Saben lo que sucedió con el pueblo después de que David venció? Ellos se levantaron y pelearon contra los filisteos. ¿Por qué? Porque la batalla principal la venció David. Ellos se levantaron porque David venció. Tú y yo podemos levantarnos no por nuestras propias batallas, sino por la batalla que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Muy bien ese mensaje tan bonito. Y bueno, es que nosotros los seres humanos pues nos asustamos que porque el diablo tiene poder, pero se nos olvida que Dios tiene muchísimo más poder y Él es el que nos va a dar siempre el triunfo y la victoria. Bueno, agradecerle al pastor Carlos Julio González de la Iglesia Bíblica de Quimbaya por acompañarnos en esta tarde. Pastor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero recordarte de pronto si nos escuchas y estás buscando una iglesia donde te quieras congregar, estamos en la carrera cuarta 1261 en el barrio Grisales, 2 cuadritas abajo de la Mercadotecnia. Allí estamos para servirte. Si alguno desea, allí se puede acercar y con todo gusto en lo que nosotros podamos servirle, lo haremos. Como dijo Pedro y Juan cuando estaban en el templo: plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos damos y lo damos con liberalidad. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, recordarles a todos que este es un espacio gestionado por el Comité Municipal de Libertad Religiosa. Queremos invitar a todos los líderes religiosos que aún no hacen parte del comité, que se pueden acercar allí a la Secretaría de Gobierno, en la Alcaldía Municipal, para que también puedan hacer parte de estos espacios tan bonitos que se están gestionando, y también pues que se van a gestionar muchos más espacios para que el sector religioso pueda tener participación. Queremos agradecerle a todos los oyentes, las personas que nos escribieron, que de pronto no alcanzamos a leerlos, a escuchar sus mensajes, por favor nos disculpan, pero un saludo muy especial para todos. Les recordamos que todos los miércoles a la 1 de la tarde nos estaremos reuniendo para tener este espacio que se llama Hablemos de Libertad Religiosa, y el próximo miércoles también estaremos reunidos con un pastor de otra iglesia. Entonces los invitamos a estar muy atentos al programa a todos para que puedan seguir disfrutando de estos espacios que son tan bonitos para todos nosotros. Bueno, y recordarles que mi nombre es Juan David Ocampo, quien los acompañó en la presentación del programa en esta tarde, y les agradecemos a todos nuevamente. Que Dios los bendiga y los dejamos con la programación de la emisora. Nos elegís día a día. Estamos todos aquí. Quimbaya Estéreo 91.7. Esta es la radio.